De Parche con las letras nace en la palabra escrita, en las conversaciones y en las preguntas que nos hacemos en el transcurrir de la cotidianidad. Vamos a llevar la literatura a la tienda, al bus, a la casa, a la universidad y al parche de los amigos. Yo soy Brian Solarte y he creado este espacio para inspirar y ser inspirado. Hoy hablaremos con Salomé y Marcela sobre las mujeres del boom latinoamericano y sobre todo de una autora en específico. Ella es Alba Lucía Ángel. Hola parceros, yo soy Brian. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta conversación, por hacer parte de esta comunidad que he llamado de Parche con las letras. Hoy no estoy solo, estoy muy bien acompañado. Me acompañan Salomé y Marcela. Hola, mi nombre es Marcela Valencia, yo estudié leyes y actualmente estoy finalizando estudios literarios y pues nada, yo soy una apasionada y me encantan mucho las letras y por eso estoy acá con ustedes. Bueno, mi nombre es Salomé, también soy estudiante de último semestre de literatura. Yo soy apasionada sobre todo por la poesía y del tema que hoy nos convoca, que es como las mujeres en las letras y en la historia de la literatura. Muchas gracias por la invitación. Quisiera volver sobre lo que nos comentaba Salo al inicio. ¿Cómo se despierta en ustedes ese ánimo por estudiar a las mujeres en la literatura? ¿Por qué esa inquietud? Bueno, digamos que en mi caso, y yo creo que también esa lo va a coincidir conmigo en pues en el elemento, en el transcurso de nuestra carrera y en las lecturas que hicimos, muchas veces no encontrábamos, digamos, como ese espacio en las lecturas y digamos, en la historia de los movimientos literarios, siempre nos fuimos dando cuenta de, digamos, ese poco espacio que la mujer tenía en la literatura. Y ya como una intención un poco personal empezamos a preguntarnos precisamente por qué ocurría eso, porque existiendo pues escritoras desde siempre, desde la historia de la literatura, porque nunca encontramos ese reconocimiento que debería tener el papel de la mujer en la literatura. Bueno, yo también comparto como mucho esa respuesta con Marce también. En la carrera coincidimos con muchas profesoras que tenían como esta misma preocupación de cómo ha sido la representación femenina, no solamente en la literatura, sino también a nivel político, artístico, cultural. Y pues sí, como que nos adentramos mucho en este mundo y es como una pasión que compartimos las dos. Bueno, ahora cuéntenme un poco sobre esos gustos, sobre ese amor por el café. ¿Cómo les gusta el café? Les gusta, creo, ¿no? Bueno, a Pues mí el café me gusta con un poquito de leche. Yo tomo café siempre pintadito. Ok, Salo. no, a mí me encanta es con cucharadas y cucharadas de azúcar. Yo realmente eso sí, negro tampoco. Tiene que ver que me sepa algo dulce. Bueno, lo pregunto porque estas conversaciones son ideales para que nos tomemos algo. Salo, cuéntanos con qué tema nos vamos a parchar hoy. Bueno, nosotras hoy les queremos hablar de una escritora colombiana que se llama Alba Lucía Ángel, pero no sé si entonces primero podemos dar como un breve contexto de este panorama literario y cultural en el que se desenvuelve Alba Lucía y en el que desarrolla su obra. Hablemos entonces de ese contexto en el que se desenvuelve la autora Alba Lucía Ángel. Bueno, Salo, nosotros te acompañamos en esta aventura. Cuéntanos dónde nos ubicamos. Bueno, entonces nos ubicamos por allí en los años 70, 80, años en que también se va a dar como esta explosión del boom latinoamericano. Esos son los años en que Alba Lucía Ángel también va a estar activa y pues paralelamente a este boom latinoamericano va a suceder que en el continente va a haber una macroproducción de literatura escrita por mujeres, pero ¿qué sucede? Que también este boom latinoamericano que fue tan apoteósico, que
que tuvo pues como tanto éxito editorial y mercantil, pues de alguna forma consciente o inconscientemente quisiéramos creer, pues opacaron un poco la producción literaria de estas mujeres que no fueron tan leídas en su tiempo y que justo hasta este momento como que estamos volviendo a revisar. Por mencionar algunos nombres, podríamos decir, por ejemplo, Elena Garro, que es tristemente pues más conocida por ser la esposa de Octavio Paz. También tenemos por allí a Silvina Ocampo, que también tristemente más conocida por ser la esposa de Bioy Casares. Tenemos en Brasil a Clarice Lispector, a Cristina Peri Rossi. Y bueno, en el panorama nacional colombiano, algunas compañeras de Alba Lucía Ángel, por ejemplo, Fanny Buitrago, Elena Araujo, Marvel Moreno, y una figura que fue esencial como en el crecimiento cultural de Alba Lucía Ángel fue la crítica de arte Marta Traba. Ella es argentina, pero como que vivió toda su vida acá en Colombia y fue profesora de la escritora Alba Lucía y la ayudó a crecer mucho en este panorama cultural y literario, a conocer otras artistas y otras escritoras. Bueno, dentro de esta escritura de mujeres nosotros podríamos distinguir como unos rasgos característicos sin desconocer obviamente que cada una de estas escritoras es un universo gigantesco que tiene como unas cargas simbólicas y unos imaginarios muy concretos, pero podríamos decir que va a ser una literatura que es sumamente intimista, una literatura que es muy biográfica, de llevar como esos aspectos de la vida personal de las autoras a la ficción, que va a ser precisamente por esta característica que en un primer momento la crítica literaria lo va a catalogar muy mal como literatura de mujeres, o mejor dicho, literatura para mujeres. O sea, es como la vida personal de las mujeres que pueden leer otras lectoras mujeres, porque es lo que sucede de la puerta para dentro de la casa. O sea, como que no nos interesa tanto como decir un 100 años de soledad o un Pedro Páramo. Pero bueno, por el otro lado de la moneda tenemos también que esta característica tan intimista y tan personal de la literatura escrita por mujeres, pues obviamente va a ser sumamente transgresora. ¿En qué sentido? Pues recordemos que veníamos de una tradición literaria y de una tradición artística y política en la que por años y años las mujeres fuimos representadas por hombres, y bueno, era lo que los hombres pensaban de lo que eran las mujeres, y así nos pintaban y así nos escribían y nos cantaban. Y bueno, que lleguen un montón de mujeres y les digan: no, es que ustedes han estado por siglos equivocadas, las mujeres no somos así, y comienzan a mostrarnos como, bueno, es que esa es la forma en que deseamos, esta es la forma en que vivimos nuestra sexualidad. Bueno, y todas esas cosas obviamente va a ser una revolución gigante. Y pues en todo este panorama va a aparecer nuestra escritora Alba Lucía Ángel, y ella va a ser sumamente consciente de esta realidad, de este cambio que se está dando en el mundo y del cambio que ella está haciendo con sus letras. Bueno, la autora que queremos traer al podcast se llama Alba Lucía Ángel. Es una autora, es una escritora pereirana que nació en el año de 1939 y por, digamos, infortunios de la vida, digamos, por un poco de la censura, por un poco de no encontrar el espacio o que no se lo dieron, como ya habíamos hablado, no encuentra ese reconocimiento en la época de los años 60, 70 y en adelante, para, digamos, que tener un espacio en la literatura, en sus obras, y que ellas sean reconocidas. Por eso, pues, como nuestro interés en traer Alba Lucía Ángel, y en especial porque sus novelas y sus escritos reflejan de una forma muy interesante y muy completa
la sociedad colombiana y los acontecimientos históricos. Alba Lucía Ángel nació en Pereira en el año 1939. Su familia era de clase media alta, situación que le otorgó la posibilidad de estudiar letras del arte en Bogotá. Su época en la ciudad le permitió abrir su visión del mundo y de la sociedad. Después de allí, sería una pluralidad de destinos internacionales los que marcarían su vida. Alba Lucía ha viajado por todo el mundo y mientras emprende nuevos rumbos, ha escrito obras literarias que han sufrido la inclemencia e incomprensión de la crítica. Y esa persona podía leer porque mi cuarto era pequeño y me dijo, esta novela es horrible, eso es espantoso, ¿qué es este lenguaje nadaísta? ¡Qué asco! Tú no eres escritora. Fue la primera gran desclasificación. Y no se te atreva, tú eres una gran crítica de arte. La gente me convenció toda mi vida que yo era una gran crítica de arte. Pero y después que yo era cantante, nadie hasta ahora, hasta hace poco, me aceptó que yo era escritora. Es más, yo dije, yo nací cantando. Yo soy crítica de arte, he hecho 14 años por el mundo, estudia y voy a ser escritora. No sé si todavía, pero fue la lucha de que yo no era eso. Ahora abramos un paréntesis. Seguramente muchas personas se van a preguntar, hey, ¿por qué creen ustedes que el boom latinoamericano no le abrió las puertas a escritoras como Alba Lucía Ángel? Bueno, yo no me atrevo a decir como que no le abre las puertas, sino que yo creo que el boom latinoamericano fue un movimiento como más de compinchería, o sea, unos amigos se reúnen y resulta pues que son los super tesos de la literatura y bueno, todo sale súper bien, pero yo creo que el problema fue más que el mundo se volvió loco cuando descubrió que en Latinoamérica escribíamos tan bien y pues que no hubo como la oportunidad de darle el reconocimiento a esas escritoras, no porque los del boom no quisieran, sino porque la audiencia o los escritores y la crítica pues no les dieron como este mismo valor a la escritura femenina, tal vez por ser tan doméstica, tan intimista, tan biográfica como lo mencionaba en un principio. Y también recordemos que el boom latinoamericano se caracterizó también por ser un fenómeno editorial. Y una de las características precisamente de la literatura de Alba Lucía es que tampoco encuentra digamos que una fortuna o un espacio en las publicaciones literarias adecuado para que se diera a conocer. Entonces, yo creo que esa unión de factores. Sigamos conversando sobre Alba Lucía. Marce nos contaba que aparecen hechos históricos. ¿De qué hechos históricos estamos hablando? Bueno, en especial, y yo creo que basándonos en el libro de Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón, un libro publicado en 1975, narra en especial una época muy dura para la historia colombiana que es más conocida como la violencia. Digamos que la historia colombiana, si bien ha estado plasmada de violencia toda la vida, esta época en especial es muy importante porque digamos que condensa muchos cambios sociales, políticos, históricos y culturales. Entonces, esta época, digamos, en la que se basa Alba Lucía Ángel, por eso resulta tan importante y por eso resulta tan interesante rescatar este libro. El derrumbe de las cosas cotidianas como el ir por el pan o el caminar del brazo por el parque. Y mientras que tú duermes, yo identifico esta dulzura dolorosa que llegó así, de pronto, igual que en las catástrofes o los milagros simplemente, desalojándonos del cosmos, condenándonos, revelando la identidad del miedo y del azul,
del vuelo de esas aves que vienen de Tailandia o de quién sabe dónde, pero que existen, son. Yo no tengo nada que ver con la generación sin nombre, porque no aparezco en la lista. Pero sí tiene que Pero ver sí tengo que ver el con la... nombre. No, con generación ignorada, que es muy distinto. Generación ignorada nos llamamos nosotras las mujeres. La olvidada no sé, son muchos. Marce, tú en anteriores conversaciones quizá me contabas eh, que Colombia, digamos, es un país donde las formas tradicionales han marcado la creación literaria, ¿verdad? Y Alba Lucía es una escritora que ahonda quizá en una producción literaria arriesgada para la época. Hablemos un poco de eso. Sí, la verdad, las producciones de Alba Lucía Ángel si tienen algo que impacta al lector es precisamente eso, ese carácter inesperado, ese carácter, digamos, como una, yo lo definiría como una sensación de mareo. Alba Lucía, digamos que se atreve y pensémoslo en los años 60 a hacer giros bastante grandes en los tiempos que usan las novelas y también se arriesga a traer una intersexualidad mucho más fuerte y mucho más evidente. Pongo un ejemplo, la inclusión de partes de periódicos, la inclusión de comerciales, la inclusión, por ejemplo, de la música es un elemento muy fuerte en Alba Lucía. Entonces, una escritora en esa época que se arriesgara a ensayar tanto desde su propia producción artística es bastante extraño en Colombia, en especial en Colombia, donde la tradición, digamos, y la tradición literaria es muy cerrada, por decirlo así. Bueno, a mí me gustaría complementar un poquito como la respuesta de Marce, y es decir que la subversión en la escritura de Alba Lucía Ángel no se da solamente desde los temas que son sumamente políticos y así como trascendentales, sino también desde la forma, o sea, esta forma tan problemática que ella tiene de escribir sus textos y que nos cuesta tanto leerla y que también va a ser característico de muchas otras escritoras, por ejemplo, no sé, Fanny Buitrago, Elena Iriarte, que las protagonistas comienzan a escribir de esos flujos de conciencias de que como lectores nos cuesta un poquito seguir y pues eso se le podría hacer una crítica, y es que, o sea, pues una crítica no a las escritoras sino a la cultura, y es que las mujeres también deben mostrar esta condición femenina, pero no puede hacerse así abiertamente, sino que debe hacerse como desde unas estrategias narrativas como que la escondan un poquito. Ya no podemos mostrar los problemas que estamos viviendo sin tapujos, sino que debemos tener como unas herramientas allí narrativas como que escondan un poquito lo que realmente estamos denunciando y que es muy característico de la creación literaria de las mujeres. Esvirolada de Pereira gana premio. Gana premio. Cantante de rancheras gana bienal. Sí. Una mujer se gana el premio, según sus amigos es inteligente. Y seguía. Nunca me quisieron publicar, perdón, a mí no me publicaron La Pájara Pinta. Me gané el premio en Cali y 2 años después no estaba publicado. Gloria Sea llega a Cali y le pregunta a las señoras de Cali qué pasó con el libro de Alba Lu. Dice que no lo quiere publicar nadie y era el premio. Y dijo, lo publico yo, y lo publica en Colcultura, 100.000 ejemplares. Ahora hablemos un poco sobre su obra en sí. ¿Cómo definirían ustedes Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón? ¿O de qué va la obra? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, la obra Estaba la pájara pinta sentada en el verde limón es una obra, como ya les había dicho, publicada en 1975. La obra en sí tiene una historia bastante bonita
y traumática, por decirlo así. Alba Lucía se caracteriza por ser una mujer muy viajera, muy aventurera, se arriesga mucho. Ella ha viajado casi toda su vida. Cuando estaba en Madrid, ella sufrió un accidente por un atraco que le hicieron y la atropelló un carro. Cuando ella volvió a Colombia, estando enferma, Alba Lucía tuvo como, digamos, esa idea de yo tengo que producir este libro que habla sobre muchísimas cosas, inicia con la época de la violencia, con el Bogotazo, perdón, y digamos que también narra un poco no solo la historia política y social de Colombia, sino también su propia historia la incluye en la obra. Entonces, si bien no podemos decir que es una obra de carácter autobiográfica, sí hay muchos elementos personales, intimistas, como decía Salo, respecto a esa vida y digamos, a ese mundo colombiano que la rodeaba también. Entonces, por eso es una novela tan interesante. No nos habla solamente de la violencia, sino también nos habla de una sociedad colombiana, del campo colombiano en esta época que sufrió tanto y que generó y que hubo tantos problemas sociales. Entonces, digamos que yo lo definiría como una radiografía de Colombia en los años 50. Bueno, y muy de la mano con esto que está diciendo Marce, yo creo que la novela como tal nos pone de manifiesto pues esta necesidad de encontrar un espacio para la identidad femenina en una historia que ha sido escrita por hombres y que es particularmente masculina en el caso de Colombia y Latinoamérica y pues el mundo en general. Quiero llamar la atención sobre la tranquilidad y resolución que se notaba entre las mujeres. Ninguna de las 6 que estábamos reunidas derramó una lágrima, ni a ninguna le dio vértigo. Esto es de admirar, pues el valor de nuestro sexo está muy desprestigiado. Yo siempre he creído que somos iguales o más valientes que los hombres, y que no se diga que es tal vez porque no nos dábamos cuenta. Vimos hombres que temblaban y supimos de otros que estaban escondidos. No sé, ¿cómo recomendarían ustedes el libro? ¿Por qué otra persona debería leer el libro? Yo creo que este libro, como lo decía en la anterior respuesta, más o menos, es una radiografía muy interesante de Colombia del siglo XX. No solamente nos habla de historia, sino de muchas esferas que se mezclan en razón de la violencia y en razón de los cambios sociales que Colombia estaba atravesando. Entonces vemos cómo esferas públicas y privadas se mezclan casi que continuamente en la narración. Entonces es muy interesante ver qué se comía en la época, qué se escuchaba en la radio. Por eso tan interesantes los intertextos. Entonces yo creo que si alguien realmente se quiere acercar a otra visión o otra forma de narrar a Colombia, Alba Lucía es una excelente razón para leerla. Bueno, y volviendo pues como a lo que decía Marce, esto de las esferas públicas y privadas y el juego que hace Alba Lucía Ángel es sumamente magistral y yo creo que trae muy a cuenta este lema del feminismo de la segunda ola que también surge por allí en los años 70, y es que lo personal también es político. O sea, Alba Lucía nos muestra una protagonista, Ana, que va a ser sumamente subversiva, que va a ser sumamente política, que va a politizar su cuerpo, su casa, y de esta forma también va a politizar la esfera doméstica. O sea, nos va a poner que esto privado de las mujeres también compete a la historia universal y a lo público, y es algo que tenemos que conocer y que tenemos que tener pues en cuenta
pues, como para crear esta nueva sociedad que se propone desde el feminismo y de construir como todo esto que veníamos trayendo, pues como de esquemas tan patriarcales. En algunos momentos del podcast quisimos compartir con ustedes la voz de Alba Lucía Ángel. Estas voces fueron sacadas de una entrevista que le hicieron a la autora en el Parque Explora de la ciudad de Medellín. Antes de finalizar, queríamos compartir con ustedes un mensaje que fue muy aplaudido en esta entrevista. El paradigma se cambió. Nos llamaron los hippies. ¿Ustedes se acuerdan de los hippies y de los Beatles? Pues abrimos campo, acabamos con los paradigmas, inventaron haz el amor y no la guerra, salíamos a poner en los fusiles rosas y ojalá hoy ustedes los jóvenes hagan eso. Salgan a poner rosas en los fusiles. Y cuando salgan pedradas de pobres imbéciles que les pagaron, ustedes les dan una rosa para el corazón. Dejen de ser inertes, salgan a las calles, salgan, las mujeres y los hombres, jóvenes y demás, pero sobre todo los jóvenes, muéstrenle a este país que no son indiferentes, que salen como nosotros, que cantábamos. ¿No creen que no había policía o qué? ¿Cómo era? Poníamos las rosas en el fusil. Y ustedes salen, ponen la rosita en el fusil, un tipo les grita, otro tira una pedrada y se agarran a pedradas todos. Y llega el SMAT y ya. No. Salgan a la calle, canten, tengan esa solución de resistencia pasiva. Pongan a Colombia en el corazón y grítenle a la policía todos a voces 1.000.000. Yo soy paz. Bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Eternamente agradecido con Marcela y con Salomé. Chicas, muchas gracias. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo se sintieron? Cuéntenme un poquito. Fue muy, muy interesante y muy agradable hacer esto. Primera vez en mi caso, y yo creo que en el Salo que hacemos pues como un podcast y encantadas de estar acá. Y cuando nos invites estaremos por acá de nuevo. Sí, muy chévere la experiencia. Yo tampoco pues nunca había grabado un podcast sobre todo este tema que no sé si notaron que nos apasiona un montón. Entonces por acá muy felices de volver y nos vuelven a invitar. Chicas, muchísimas gracias y pues nada, chao, será en una próxima ocasión. Chao. Muchas gracias. Mucho. Chao. Yo soy Brian Solarte, les agradecemos por escucharnos. Recuerden compartir este capítulo en todas sus redes sociales para que más personas se unan al parche. Además, nos pueden seguir en Instagram, @deparche con las letras y en todas las plataformas de audio como De Parche con las letras. Nos escuchamos la próxima semana.